proceso que se desató de toma de tierras y sobre todo la tragedia que hubo en Canoa. ¿Bajo qué óptica? En la óptica de Octaviano Márquez y Toriz, obispo de Puebla, que acuñó una frase muy desafortunada para esas fechas, que era cristianismo sí, comunismo no. Había toda una persecución anticomunista y lo otro de cómo se fueron creando los grupos de ultraderecha, el FUA, ANSIFEM, entre otras agrupaciones, que da como resultado la expulsión de la UAP y la creación de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Y para no quitar tanto tiempo, bueno, solamente referir dos cosas. Nuevamente, ya en el gobierno de Guillermo Jiménez Morales, cacique de Huauchinango y del Estado, se da la segunda gran matanza de campesinos que hasta la fecha ha quedado impune. También campesinos náhuatl y totonacos en Pantepec, Puebla. Y en el 88 se da el asesinato del compañero totonaco Melitón Hernández. Pero en todo este tránsito se ganan alcaldías como la de San Pablo Anicano, Huehuetla y San José Ñahuatlán. Con esto, y qué bueno que ya pudo entrar, le cedo la palabra al compañero Felipe Galván. Adelante, Felipe. Muchas gracias y pido disculpas por mi torpeza para la metodología electrónica. Por eso me tardé y no pude escuchar al compañero Pablo, pero escucho a la compañera Gloria, a la doctora Gloria Tirado, y bueno, aviso que yo me voy a regresar un poco al halconazo, específicamente. 1971, 10 de junio, es un momento clave por varias cosas. Primero, porque sin quererlo, el movimiento desenmascara la gran mentira del periodo gubernamental que se acaba de iniciar bajo un postulado falso de la apertura democrática. O sea, tal si Echeverría se declarara diferente a Gustavo Díaz Ordaz, nos está diciendo o avisando, sugiriendo que no va a haber represión como en 68, que el señor Díaz Ordaz ya se responsabilizó histórica, ética, políticamente de los hechos acontecidos en 1968 y entonces Luis Echeverría se presenta como el gran demócrata, como el que va a cambiar la situación en términos de voluntad popular. Obviamente esto que se mantiene durante los primeros meses es lo que viene a ser desenmascarado el 10 de junio de 1971, pero no es algo que el movimiento buscara. ¿Qué buscaba el movimiento? Bueno, indudablemente que había una fuerte influencia por el movimiento de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde la ley orgánica había sido sustituida por una ley cuasi militar y el rector había sido depuesto y colocado a un militar en la rectoría de la universidad. El movimiento estudiantil de Nuevo León responde y se lanza en una ofensiva, la cual es apoyada a nivel nacional. Y en México particularmente existe ya una organización llamada COCO, Comité Coordinador de Comités de Lucha. La abreviatura popular era esa de COCO. El COCO era la organización en donde se juntaban los comités de lucha, que eran a su vez los sucesores o las formas en que se transformaron los comités de huelga de 1968 en comités de lucha. Y estos se agrupaban alrededor del COCO, del Comité Coordinador. Entonces había un trabajo permanente y había pues un ascenso del movimiento, independientemente de la derrota, que no era derrota también buscada. 68 fue una derrota militar
pero 68 no era un movimiento militar, era un movimiento democrático. Por eso a la larga, ahora, y siempre lo hemos dicho, el movimiento del 68 es un movimiento triunfante, pero obviamente los primeros días de 69, el temor, la persecución, etcétera, dan como el regreso a clases, dan como resultado una dinámica baja, pero el mismo 1969 el movimiento estudiantil asciende, continúa este ascenso en 1970 y en 71 pues el movimiento estaba bastante fuerte. Ya se habían dado algunos intentos de salida, ya en 2 ocasiones directamente habíamos conocido a los halcones y pues hubo el 10 de junio, por supuesto, avisos, sospechas y pruebas de que los halcones iban a atacar, pero el movimiento, repito, un movimiento ascendente, cometemos un pecado de soberbia, podríamos decir, porque hay un antecedente. Los halcones que ya habían atacado Ayotla Textil, que habían atacado al movimiento obrero, específicamente con el movimiento estudiantil, se aparecerán por primera ocasión directamente cuando a principios de 1970, poco antes de las elecciones, anuncia el movimiento estudiantil el lanzamiento de su candidato a la presidencia. Y ese candidato a la presidencia, en el Carrillón, hacemos una concentración en el Carrillón junto a Canal 11, en el viejo casco de Santo Tomás. Sacamos un cerdo con una vestimenta que decía Lea. Era obviamente una ironía, era una farsa la que estábamos haciendo. Para nosotros las elecciones para el movimiento estudiantil, las elecciones de 1970 eran eso, eran una farsa. Y entonces lo manifestamos de esa manera. Apenas acabamos de sacar a nuestro candidato, toda la gente aplaudiendo y festejando, empezaron a sonar una serie de petardos. Obviamente todo el mundo dijimos que eran balazos y nos dispersamos. No hubo heridos, no hubo golpeados, no hubo contacto directo, pero patrullas o piquetes de halcones limpiaron la zona o intentaron limpiar la zona y bueno, simplemente la gente se dispersó. Ese fue el primer encuentro casi directo con los halcones a principios de 1970. A fines de 1970 y en el último mes de Gustavo Díaz Ordaz, intentamos una manifestación del casco de Santo Tomás a Zacatenco en apoyo a los obreros de Ayotla Textil, al movimiento obrero de Ayotla Textil, que en ese momento se encontraba en efervescencia. Salimos del casco de Santo Tomás y a las pocas calles nos pararon o nos intentaron parar los halcones. Obviamente se dio un enfrentamiento, ellos venían con sus kendos, ellos venían con sus varas y nosotros pues a mano limpia, pero éramos más y estábamos enardecidos, entonces hicimos retroceder a los halcones. La marcha se detuvo, no se continuó, pero habíamos derrotado físicamente a los halcones. Ese fue nuestro pecado de soberbia el 10 de junio. Antes ya habíamos visto en las mañanas las movilizaciones, ya sabíamos que estaban los uniformados, ya habíamos visto a halcones, ya sabíamos que estaban los halcones, y nuestro pecado de soberbia fue ese. Dijimos, pues que nos manden a los pinches halcones, los volvemos a madrear como el 4 de noviembre. Y sí, efectivamente, cuando empiezan los golpes, cuando empiezan los ataques de los halcones son enfrentados a mano limpia y son rechazados. Lo mismo en la cabecera, lo mismo en Avenida de los Maestros y Calzada México-Tacuba, donde el famoso Gene que corre con su vara al frente de los halcones, en la siguiente secuencia fotográfica es cargado por los halcones y llevado a retaguardia porque habían sido rechazados. Eso mismo pasa en Sor Juana, eso pasa en Alzate y en las calles adyacentes por donde Piquet.
tu audio. Prende tu micrófono, Felipe, tu micrófono. Tienes apagado. Es que inmediatamente después del segundo o del tercer ataque empiezan las descargas de armas de alto poder. Ahí fue cuando nos dispersaron a todos, donde empiezan a caer compañeros, donde empezamos a atender a los compañeros caídos y o a la dispersión, a organizar la dispersión, sobre todo de compañeras. Es el caos. Ahí. Bueno, estoy... Ay, compañero, cierra tu micrófono, por favor, Gala. Perdón, quien esté interfiriendo, Eugenia Martín. Adelante, Felipe. Muchas gracias. Obviamente, a partir de los balazos, que son lo mismo directo que de francotiradores, la manifestación es dispersada. A partir de ese momento, obviamente, ya no podemos hablar de una manifestación homogénea, ya no podemos hablar de una marcha ordenada. No, indudablemente que a partir de ese momento estamos hablando de la dispersión. Es por demás hablar obviamente hay muchas historias y podríamos testimoniar aquí bastante sobre aquellos momentos, compañeros caídos como Edmundo Martín del Campo, como Moreno, Josué Moreno, egresado de la Normal y estudiante de Antropología e Historia, Francisco Treviño de la Escuela Preparatoria Popular, como algunos de los muchos compañeros que cayeron. Se habla de alrededor de más de 100 compañeros, alrededor de 120 compañeros. Podríamos también hablar de el sadismo posterior. Los halcones llegan a la Cruz Verde y rematan heridos y se llevan cadáveres, se llevan heridos también. Podemos hablar de la hipocresía echeverriista, en donde no niega que haya sido el Estado, pero culpa a su jefe del departamento del Distrito Federal. Todo el mundo sabemos que no fue. Alfonso Martínez Domínguez no es ninguna perita en dulce, pero evidentemente que no fue el que ordenó el 10 de junio. El autor intelectual y el responsable histórico, pues, Luis Echeverría Álvarez. Podríamos irnos en muchas tendencias, pero yo me detengo en lo que sucedió antes de la manifestación y lo que sucedió después. Y es importante señalarlo para el registro histórico. Antes de la manifestación, en el comité coordinador se dan centralmente dos tendencias. Una tendencia que habla de que el movimiento en Nuevo León está arreglado y que no tiene caso ir a hacer una manifestación. Obviamente hay compañeros que dicen que aquello no está arreglado y que hay que hacer la manifestación. Yo digo que más allá de la cuestión política de si sí valía la pena hacerla o no valía la pena hacerla en términos de apoyo a Nuevo León, había un sentimiento claro de base, un sentimiento claro de movimiento que era la recuperación de calles. Calles que no habíamos tenido masivamente desde 1968 y que anhelábamos participar nuevamente en una marcha, en caminar en pos de la libertad, en pos de la democracia, con alegría, con cantos, con la gente rodeándonos, con la gente solidarizándose con nosotros. Y entonces teníamos muchas ganas de hacer la manifestación más allá de Nuevo León. Por eso se aprueba. Felipe, 3 minutos. Cuando se decide que hay manifestación, entonces los compañeros que no querían la manifestación empiezan a manipular tratando de que la manifestación llegara al Zócalo y les ganamos que la manifestación llegara, ¿no?, al Monumento a la Revolución. Hasta el último momento estuvieron intentando. Esto es importante señalarlo porque ¿quiénes eran esos compañeros que primero
no querían la manifestación y segundo, no querían llegar al Monumento a la Revolución, sino al Zócalo. Esos compañeros eran los que a partir de ese momento empezamos a llamar aperturos. Eran compañeros recién salidos de la cárcel, compañeros independientes, compañeros de algunos históricos muy importantes en el movimiento estudiantil, pero que en aquel momento, hay que señalarlo, cometieron error, ¿no? Evidentemente, gente como Raúl Álvarez Galín, como El Pino, estaban en esta línea. Y bueno, yo no sé, del polizonte, yo siempre digo que es muy cercano a ser polizonte porque a partir de ese momento se quedó enchufado en el Estado y hasta hace poco, todavía la semana antepasada, firmó el documento anti-AMLO, anti-4T. Me refiero a quien fue representante de Filosofía y Letras de la UNAM, Guevara Niebla. Es un tipo que todavía tiene cuentas pendientes con el movimiento. Lo interesante es que después de la manifestación todavía intentan manipular y establecen la culpabilidad de la represión. Y es muy curioso, para Guevara Niebla, los responsables no eran ni Echeverría, ni los Halcones, ni Martínez Domínguez. Los responsables eran los tres compañeros que nos habían convencido de hacer la marcha como la hicimos: Pedro Castillo, Joel Ortega y Severiano Sánchez. Evidentemente, esto estaba cochupado, esto estaba, por lo menos Guevara Niebla, estaba cochupado y trata de lavar a Echeverría y a la represión, culpando a compañeros, dos de ellos en aquel momento de las Juventudes Comunistas, que junto con los compañeros independientes habíamos mantenido la postura de pro manifestación y pro trayecto hasta el Monumento a la Revolución. Y los compañeros llamados a partir de ese momento aperturos pues están comandados por este tipejo Guevara Niebla. Bueno, hasta aquí lo que puedo decir. Obviamente creo que hay que marcar, y cierro con esto, que es 71, 10 de junio, es el punto de inflexión al movimiento estudiantil. No se acaba el movimiento estudiantil, por supuesto, pero ya no tiene el empuje que tuvo de 1967, que inicia con la huelga en apoyo a la escuela Hermanos Escobar de Ciudad Juárez, pero que termina su parte más fuerte el 10 de junio de 1971, porque ese 10 de junio, en ese punto de inflexión, una gran cantidad de activistas, una gran cantidad de participantes, una gran cantidad de militantes del movimiento estudiantil se vuelcan, nos volcamos a otras actividades. Movimiento obrero, movimiento campesino, movimientos populares, partidarios, movimientos partidarios, movimientos educativos, movimientos culturales o artísticos. Eso es algo, o eso es lo que queda como la trascendencia, o marcada por el punto de inflexión posterior en la trascendencia del movimiento estudiantil masacrado una vez más el 10 de junio de 1971. Gracias por el momento.